En mi vecindario siguen apareciendo carteles de perro perdido, pero lo que aparece en la foto no es un perro. Vivo en el medio de la nada, en las grandes llanuras, es decir, en el noroeste de Dakota del Sur. Supongo que no es el peor lugar para vivir si te gusta el maíz, pero como puedes imaginar, aquí no suceden demasiadas cosas. En mi pequeño y estático mundo no hay muchos cambios, pero cuando algo nuevo surge de la monotonía, tomo nota, como en el caso del cartel que vi hace unos 3 años. Era una noche de viernes a finales de octubre y yo estaba conduciendo de regreso a casa después de una fiesta alrededor de las 10 páginas M. Acababa de llegar a la parte más aislada de mi camino, un camino forestal sinuoso que tiene más ciervos que autos usándolo en un día determinado, cuando mis faros iluminaron un volante pegado en el tronco de un olmo. Al pasar, vi las palabras perro perdido, junto con una foto, presumiblemente del animal en cuestión. Ahora bien, la ubicación del folleto ya era lo suficientemente extraña como para hacerme reflexionar, pero, a juzgar por mi breve vistazo, la foto era aún más extraña. Tal vez estaba cansado después de un largo día o tal vez la impresora había estropeado ese folleto en particular, pero la foto no parecía un perro en absoluto, sino más bien una combinación aleatoria de formas. Como dije, en mi ciudad no pasan muchas cosas y el folleto fue probablemente lo más interesante que había visto en todo el mes. Había un desvío justo después del olmo, así que bajé la velocidad, me detuve y paré el auto. Tomé la linterna que siempre llevo en la consola y salí a echar un vistazo. El folleto era aún más extraño visto de cerca. Por un lado, no había información de contacto y, por otro, la recompensa parecía exorbitante. La foto en sí también era extraña. ¿Recuerdas aquella imagen generada por IA compartida en Twitter hace un par de años con el título "Nombra una cosa en esta foto"? Eso es lo que me recordó el supuesto perro, un montón de colores y formas que parecían que deberían haber sido reconocibles, pero no lo eran. Tenía una breve descripción del perro debajo de la foto: John mezcla de pastor, abrigo blanco, capucha marrón, ojos azules, $10, un nombre extraño para un perro. Lo atribuía a una obra de arte, lo que ayudó a disipar parte de la inquietud que había comenzado a acumularse en mí al mirar la foto. Una parte de mí quería tomar el volante, pero no quería ser egoísta con el trabajo del artista, así que me contenté con una foto. Justo cuando volví a guardar el teléfono en el bolsillo, el sonido de ramitas al romperse me hizo sobresaltarme. Tal vez los ciervos también quieran ver la obra de arte, pensé, iluminando los árboles con mi linterna. Esperé un momento, escudriñando el bosque con la respiración contenida, pero aunque había sonado como si hubiera un animal justo detrás de mí, no vi nada. Después de eso, volví a mi auto y continué mi camino a casa. Al día siguiente, llamé a mi amigo Eric con la esperanza de encontrarme con él para tomar algo en nuestra cervecería favorita. A mitad de la llamada, me acordé de la foto que había tomado del volante de perro perdido y abrí mi galería de fotos para enviársela. Para mi decepción, la foto que había tomado estaba completamente en negro. O había puesto el pulgar sobre la lente o la foto se había corrompido de alguna manera. Fue un poco extraño, pero nunca he sido muy experto en tecnología, así que lo descarté como un error y le dije a Eric dónde buscar si alguna vez regresaba a la ciudad desde esa dirección. Al final resultó que no tuve que esperar hasta mi siguiente viaje fuera de la ciudad para volver a ver el folleto. La noche siguiente, Eric y yo volvíamos caminando a nuestros coches desde la cervecería. Al otro lado de la calle, grapado a un poste de teléfono, vi un folleto que me resultaba familiar y rápidamente lo detuve para que me señalara la obra de arte. Estaba muy sonriente mientras se lo mostraba, emocionada de que alguien estuviera usando nuestra ciudad como lienzo para su proyecto, y aún más emocionada de haber sido una de las primeras en notarlo. Este folleto estaba tan desprovisto de información como el primero y presentaba el mismo desorden abstracto de formas para su perro. Eric siempre ha sido más culto que yo, más inclinado a interesarse por la historia del arte y ese tipo de cosas, así que me interesó escuchar su opinión sobre la obra. Sin embargo, cuando me di vuelta para ver su reacción, parecía más inquieto que divertido. Comillas, ¿qué pasa?, le pregunté. En lugar de responder, se limitó a negar con la cabeza. No, hombre. Pensarás que estoy loco. Intenté presionarlo un poco más, pero cuando quedó claro que no iba a revelar la fuente de su aprensión, lo dejé pasar. Antes de continuar hacia mi auto, saqué mi teléfono y tomé una foto de mis zapatos, que apareció en mi galería de fotos sin problemas. Luego, apunté con mi teléfono al volante, presioné el botón de captura y. Nada. De nuevo, la fotografía estaba completamente negra.
Cuando llegué a casa esa noche, me sumergí en un mundo de patrones antivigilancia, es decir, diseños creados con el propósito expreso de confundir a las cámaras y a la tecnología de reconocimiento facial. Aparentemente, la moda antivigilancia ya es algo muy común en algunas partes del mundo, por lo que es probable que el artista de Lost Dog haya utilizado uno de esos patrones en su obra, lo que explica por qué no puedo sacar una buena foto del folleto. Sin embargo, no explica la reacción de Eric. Me quedé dormido preguntándome si mi amigo estaba viendo algo que yo no. Durante los días siguientes, siguieron apareciendo más carteles de perro perdido por la ciudad, nunca en zonas de mucho tráfico ni en lugares obvios. Encontré uno detrás de las gradas del campo de fútbol de la comunidad y otro escondido detrás de un volante diferente en un tablón de anuncios público. Quienquiera que fuera este artista, no era Banksy, parecía más interesado en organizar una búsqueda de huevos de Pascua que en hacer una declaración pública audaz. El sábado siguiente, mientras caminaba, me sorprendió encontrar un cartel con la leyenda perro encontrado pegado a una mesa de picnic en un claro tranquilo al lado del camino principal. Me alegró verlo, estaba empezando a pensar que el proyecto artístico tenía como objetivo alentar a los residentes de nuestra ciudad a apreciar mejor su entorno, y que mi atención al detalle estaba dando sus frutos. Aún más agradable fue el hecho de que este cartel tenía un número de teléfono al que llamar. El cartel no tenía ninguna imagen, solo las palabras, perro encontrado, John junto con el número. Por curiosidad, lo llamé. Después de 3 timbrazos, alguien contestó. Al principio no dije nada, preguntándome si estaba a punto de hablar con el artista en persona o si simplemente estaba escuchando algún tipo de mensaje pregrabado. Después de un momento, escuché una voz muy extraña. ¿Buscas un perro?, decía. Había una especie de filtro pesado en la voz. Era estática y gutural, y parecía que le habían bajado considerablemente el tono. De alguna manera extraña, me recordó a un perro grande gruñendo. Sí, estoy buscando a John. ¿Cuál es la palabra?, preguntó la voz. La palabra, pensé mientras miraba el papel que tenía frente a mí y trataba de recordar la frase exacta del volante perro perdido. Probablemente había algún tipo de frase clave que se me había escapado. Pastor, supuse, y la persona del otro lado del teléfono colgó. Intenté volver a llamar, pero no. Volvieron a responder. Decepcionada, guardé el teléfono y me senté en el banco de picnic. El sol empezaba a ponerse y una brisa fresca había empezado a soplar desde el norte, silbando mientras serpenteaba entre los árboles. Bajé la vista del cielo rosa y naranja y miré fijamente la línea de árboles en el otro extremo del claro. Había un animal asomándose entre la maleza. Era difícil saber qué era exactamente a tanta distancia, pero parecía un coyote, de los que no hay escasez en mi estado. Estaba inquietantemente quieto. Levanté la mano ligeramente y saludé a la criatura como una broma para mí misma. Y entonces la cosa se puso de pie sobre 2 patas. Me di cuenta de que no era un animal en absoluto, sino una persona vestida de negro de pies a cabeza y con una máscara de perro sobre la cara. La persona me dio la espalda y se adentró más entre los árboles. No hace falta decir que no fue nada reconfortante presenciar eso. Me fui rápidamente después de eso, medio trotando de regreso a mi auto y mirando por encima del hombro cada pocos minutos. Si hubiera visto a una persona con una máscara de perro caminando por el bosque hace una semana, me habría reído. Habría asumido que era algún tipo de jugador de rol en vivo, por raros que sean en la zona rural de Dakota del Sur. Sin embargo, después de mi extraña llamada telefónica, el avistamiento me pareció más siniestro que divertido. ¿Era esa la persona con la que acababa de estar de guardia? Si era así, ¿realmente había estado allí de pie esperando a que alguien viera su volante de perro encontrado? Al día siguiente, mientras visitaba mis lugares habituales de fin de semana, me di cuenta de que los carteles de perro perdido habían sido arrancados. Supuse que el proyecto artístico había llegado a su fin, aunque parecía una duración notablemente corta. Me decepcionó que no hubiera resultado nada más de ello y que nunca obtendría respuestas sobre quién estaba detrás de los volantes, pero probablemente habría seguido con mi vida y me habría olvidado por completo de no ser por el visitante que recibí esa noche. Eran casi las 12 de la noche. Estaba frente a la computadora, jugando videojuegos y tratando de no pensar en el trabajo de la mañana cuando recibí un mensaje de texto de Eric. Curiosamente, me preguntó si podía venir a mi casa, y fue una solicitud tan poco habitual en mí que pensé que algo andaba mal. Dije que sí y se presentó en mi puerta 20 minutos después.
Se veía destrozado, tenía el cabello despeinado, los ojos enrojecidos y su comportamiento era nervioso e inquieto. Cuando entró a mi casa, sostenía su teléfono en una mano y un papel enrollado en la otra. No me vas a creer, tío, vas a pensar que me estoy volviendo loco, dijo después de rechazar mis 2 ofertas de un vaso de agua y de un asiento en mi sofá. Le aseguré que podía confiar en mí, que tomaría sus palabras en serio. Después de un momento, desenrolló el trozo de papel que tenía en la mano y reveló uno de los volantes de Perro Perdido. Soy yo, dijo. Me quedé desconcertado. ¿Comillas qué? Tú hiciste los carteles, no, dijo, y dio un golpecito a la foto que estaba en el centro del folleto. Esta es una foto mía. Miré alternativamente su rostro y el folleto. Entrecerré los ojos, desenfoqué la vista, miré la foto desde diferentes ángulos. No importaba lo que hiciera, el perro en cuestión no se parecía en lo más mínimo a un ser humano, mucho menos al rostro familiar de mi amigo. Solté una risa que probablemente fue muy incómoda. Ok, hombre, me atrapaste, muy gracioso, en lugar de salirse del personaje y reírse conmigo. Eric desbloqueó su teléfono y abrió Instagram. Una vez en la aplicación, fue a su perfil e hizo clic en su publicación más reciente, que era una selfie del año pasado. Levantó su teléfono junto al volante. Es difícil decirlo, pero juro por Dios que soy yo. Es mi última foto con un filtro para dividirla en formas. ¿Ves esta parte blanca, el círculo y el rectángulo debajo? Esa es mi cara y mi cuello. Y estos puntos, los pequeños azules aquí y aquí, son los ojos. Y la parte marrón aquí arriba es el cabello. Juro que pensé que lo estaba perdiendo, pero todo encaja. Tomé el folleto y el teléfono de sus manos y traté de alinear las formas. Tal vez fuera por el poder de la sugestión, pero cuanto más las miraba, más empezaba a haber una coincidencia. Además, continuó, desde que me mostraste este folleto, he estado escuchando todo tipo de cosas raras. Fuera de mi casa, por la noche, sigo escuchando sonidos como, no sé, un animal o algo así. Pensé que una familia de mapaches se había mudado aquí, pero simplemente no suena como mapaches. Comillas, has comprobado si hay huellas, sí, pero ya sabes que tenemos un césped justo hasta el porche. Veo marcas, pero no es como si pudiera ver marcas. Eric negó con la cabeza. Anoche, podría haber jurado que escuché a gente hablando, pero no podría decirte nada de lo que dijeron. Tal vez estos folletos me tienen paranoico. Pensé en la persona que había visto en mi caminata. Fuera o no una foto alterada de Eric en los folletos, sin duda algo extraño estaba sucediendo en nuestro pueblo. Rápidamente comencé a arrepentirme de desear un poco más de emoción. Te diré algo, dije. Tengo algunas cámaras de seguimiento adicionales. ¿Qué tal si mañana por la mañana, de camino al trabajo, paso por tu casa y configuro algunas? Me gustaría llegar al fondo de este asunto también. Eric aceptó mi oferta y salió de mi casa un poco más tranquilo de lo que había entrado. Solo por diversión, antes de irme a dormir, intenté llamar una vez más al número que aparecía en el folleto de perro encontrado. Esta vez, recibí un mensaje de interceptación que me decía que el número había sido desconectado o que ya no estaba en servicio. A la mañana siguiente, fui a la casa de Eric como estaba planeado. Toqué el timbre y esperé. Cuando no respondió, traté de tocar la puerta. Seguía sin obtener respuesta. Esperé un total de 10 minutos afuera de su puerta principal, tocando y enviándole algunos mensajes de texto. No entré en pánico de inmediato, ya que mi amigo era conocido por dormir hasta tarde y llegar tarde a los eventos. Le dejé un mensaje de voz diciendo que tenía que irme a trabajar, pero que lo vería por la noche. Fue solo cuando terminé mi jornada laboral y vi que mis mensajes seguían sin leer que empecé a preocuparme. Llamé a su vecina y le pregunté si lo había visto, y cuando dijo que no, le pedí que hiciera un control de bienestar por su cuenta. Afortunadamente, tenía una llave de repuesto, así que la acompañé a la casa de Eric. No encontramos a Eric dentro, ni encontramos señales de lucha, pero encontramos todo lo demás, sus llaves, billetera, teléfono, incluso sus zapatos. Fue ese descubrimiento lo que me hizo darme cuenta de que tenía que involucrar a las autoridades. Aunque nunca había hablado con la policía antes en todos los años que había vivido allí, conduje hasta la estación y denuncié la desaparición de mi amigo. Han pasado 3 años desde que Eric desapareció. En todo este tiempo, no he recibido noticias suyas ni la policía ha podido hacer ningún avance. No estoy seguro de si debería estar feliz o triste. Por un lado,
Estoy agradecido por la ambigüedad, quién sabe, tal vez Eric se fugó a las Bahamas con una mujer hermosa y está viviendo felizmente sus días en la playa mientras hablamos. Por otro lado, los eventos que llevaron a su desaparición parecen apuntar a algo más siniestro. Eric es un buen amigo mío y, además, un buen hombre, y rezo para que, donde sea que esté ahora, esté bien. Los años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Esta ciudad siempre ha sido opresivamente aburrida, más aún ahora que el único tipo que podía patearme el trasero jugando al billar ha desaparecido de la faz de la tierra. No hay muchos cambios en mi pequeño y estático mundo, pero cuando algo nuevo emerge de la monotonía, tomo nota, como en el caso del cartel que vi anoche. Era temprano por la mañana y estaba volviendo a la ciudad por el viejo camino forestal desde la fiesta de un amigo. El mismo vacío, el mismo tramo de camino. También podría haber sido el mismo olmo. En cualquier caso, mientras conducía en silencio, un cartel de perro perdido me llamó la atención. Colocado contra un árbol al borde del camino, decía, John mezcla de pastor abrigo blanco capucha marrón, ojos marrones $10. Debajo del texto había una foto. Aunque abstracta y cuadrada, no pude evitar notar una sorprendente similitud entre ella y la última foto mía que había publicado en línea. Historia 2. Mi encuentro con Fleshgate. Había estado sin hogar durante 2 años cuando encontré el complejo de apartamentos Sadie Acre. Antes de eso, había estado durmiendo bajo las carreteras y detrás de los contenedores de basura, que fueron algunos de los momentos más bajos de mi vida. Encontrar los apartamentos casi terminados abandonados antes de que se completaran oficialmente fue como ganar la lotería para alguien como yo. Escondido en un lote despejado enclavado contra el bosque en la parte más lenta de la ciudad, Sadie Acres era un complejo para familias nuevas y personas de bajos ingresos, pero de alguna manera se encontró con que nunca se completó finalmente. Las paredes no estaban pintadas y el piso no estaba instalado, pero aparte de los detalles menores, el lugar era prácticamente habitable. Por supuesto, la electricidad no funcionaba junto con el agua y la plomería, pero como dice el dicho, los mendigos no pueden elegir. Asomé la cabeza al entrar al primer piso. Herramientas, materiales y restos y cachivaches todavía estaban esparcidos por todas partes como si alguien fuera a regresar para terminar el trabajo o al menos limpiar su desorden, pero parecía que nadie lo hacía. Cogí una tubería de gran tamaño que estaba en el suelo por si acaso. Las personas sin hogar, si se asustan, pueden volverse violentas muy rápidamente. Inspeccioné brevemente el piso principal, asomando la cabeza. Para confirmar que estaba solo en un edificio de tamaño considerable, pero, por supuesto, no pude encontrar a nadie más. Mientras inspeccionaba el piso principal, encontré una escalera. Una puerta de metal estaba en el camino, pero ahora estaba en el suelo. Estaba claro que alguien la había dañado con algún tipo de herramienta para mantenerla abierta. Fui a la escalera y miré dentro. La luz natural proporcionada por el sol, ayudada por las muchas ventanas abiertas, solo podía extenderse hasta cierto punto. Dentro había un conjunto de escaleras que subían y bajaban. No tenía una linterna, pero el poco sol natural que entraba por la escalera era suficiente para darme el coraje de explorar hacia arriba. Emitía la luz suficiente para darme el coraje de ver el segundo piso. Subí las escaleras de metal en silencio para no alarmar a nadie más de mi presencia aquí. El segundo piso era casi idéntico al primero. Caminé por los pasillos agarrando la tubería, listo para defenderme de un atacante desconocido. Nuevamente, al igual que en el primer piso, no vi a nadie. Sin embargo, encontré señales preocupantes de que la gente había vivido aquí en algún momento. Vi un colchón viejo, lleno de basura y cigarrillos viejos. Ropa tirada en una pila en la esquina de la habitación. Varias manchas oscuras cubrían el piso y una salpicada en la pared junto a la cabecera del colchón. Mi corazón se hundió. Era más que probable que se hubiera cometido algo siniestro allí. Iba a darme la vuelta para irme, pero junto a la desalentadora evidencia de que alguien estaba allí, encontré una linterna y una pistola vieja. Tomé ambas y revisé el arma para ver que quedaban 3 balas en los cilindros. Iba a irme, pero al ver que tenía una pistola y una linterna, esto cambia las cosas. La linterna funcionó perfectamente, emitiendo una fuerte luz LED azul sobre la pared manchada cuando la encendí. Todavía tenía la pipa conmigo como respaldo, pero la pistola ahora estaba agarrada firmemente en mi mano derecha. El segundo piso tenía pedazos de basura aquí y allá, pero nada tan preocupante como lo que había en esa habitación. Entré en la escalera con mi linterna guiándome.
A diferencia de los dos primeros pisos, el tercer piso tenía una puerta real en la entrada. Por suerte para mí, la manija giró lentamente y me permitió acceder. Una rápida inspección de la puerta reveló un hallazgo. Maravilloso. Esta puerta se podía cerrar con llave desde adentro. Si este piso estaba despejado, este sería un magnífico escenario. Podría cerrar la puerta con llave y evitar que cualquier vagabundo como yo subiera aquí y me matara mientras dormía. Todo lo que tendría que hacer es verificar que el piso estuviera despejado y estaría listo. El tercer piso había variado mucho de los dos primeros. No había pedazos de yeso en el piso ni clavos desechados tirados al azar. Todavía no había electricidad, pero nada que mi nueva linterna no pudiera solucionar. El piso estaba sin terminar, pero extrañamente limpio, como si lo estuvieran preparando para colocar una alfombra o un piso nuevo antes de que cerraran este lugar. Limpié cada habitación lentamente, asegurándome de revisar cada armario y alacena antes de finalmente bajar la guardia. Regresé a la escalera y cerré la puerta con llave para evitar que alguien más subiera. Elegí una habitación que daba al estacionamiento, de esa manera podía mirar hacia afuera y ver si alguien venía. Pasé el resto del día en mi nuevo hogar. La linterna y la pistola fueron un hallazgo asombroso, pero esa visión inquietante del suelo y las paredes manchadas de sangre era algo que todavía me preocupaba. Quizás era otra cosa, tal vez alguien derramó algo y simplemente se veía mal. Pensé para mí mismo tratando de no asustarme tanto. También me vino a la mente el pensamiento de que aún no había inspeccionado el sótano y los horrores que acechaban allí. A pesar de no tener hogar, estaba bastante paranoico. Hice un plan para mañana, saldría a buscar muebles baratos y comida para llenar mi apartamento austero. Me llevaría varios viajes, pero valdría la pena el esfuerzo. La noche y el aburrimiento finalmente me encontraron. Me senté en la esquina de la habitación tratando de ponerme cómoda y dejar que el sueño me llevara al día siguiente, pero fue difícil. Efectivamente, logré conciliar el sueño, pero permanecer dormida fue otra historia. Me desperté en medio de la noche, no tenía nada para mirar la hora, pero faltaban varias horas para que saliera el sol. Me levanté sintiendo la necesidad de ir al baño. Este complejo no tenía agua corriente, así que tendría que salir afuera para aliviarme. Agarré la pistola y la linterna, caminé hacia la escalera y abrí la puerta. Bajé los 2 tramos de escaleras y salí por la parte de atrás para ir al baño. La parte de atrás del complejo estaba tan descuidada como el complejo mismo. Las malas hierbas altas llenaban el campo que se extendía hasta los árboles oscuros. La luz de la luna era escasa y un frío fresco me azotó mientras iba al baño. Miré el complejo mientras hacía mis necesidades. La ansiedad aún no me había encontrado porque todavía tenía sueño. Podía oír coches a lo lejos procedentes de la carretera cercana, pero no se oía ningún animal. Probablemente hacía demasiado frío para ellos, pensé mientras me subía los pantalones y me dirigía hacia el interior. Entré en el hueco del primer piso. El sigilo no era mi principal preocupación, ya que dormir era mi único objetivo. Entré en la escalera, listo para ascender de nuevo a mi habitación de seguridad cuando me detuve. Por un breve instante, podría haber jurado que escuché algo así como un murmullo abajo. Mi linterna estaba encendida, pero no me atrevía a apuntar hacia el sótano. De hecho, un momento de curiosidad me invadió cuando apagué la luz y escuché en la escalera. Agarré la pistola mientras caminaba hacia las escaleras que conducían hacia abajo. Mis sospechas se confirmaron cuando bajé 1 o 2 escalones para escuchar con más claridad las divagaciones de alguien allí abajo. Me detuve un momento, sin saber qué hacer. Quienquiera que estuviera aquí abajo sonaba como si estuviera hablando y nadie más respondiera. Tal vez una persona con problemas mentales se refugió aquí abajo. Subí las escaleras en silencio mientras los suaves murmullos de quienquiera que estuviera ahí abajo se desvanecían lentamente debajo de las escaleras. Estaba bastante en forma y mentalmente fuerte, por lo que tener una interacción con alguien sería más probable a mi favor. Llegué al tercer piso y el sonido ya no existía. Estaba claro que la distancia entre nosotros tenía suficiente amortiguación para ahogar los sonidos de cualquiera de nosotros, lo cual fue un alivio. Me aseguré de cerrar la puerta de la escalera antes de regresar a mi habitación. Aunque la comprensión de que no estaba sola en este edificio fue breve y honestamente bastante inofensiva, hizo que encontrar el sueño fuera aún más difícil. No sé si dormí mucho esa noche, pero me desperté sintiéndome muy cansada. Me levanté y miré por la ventana para ver el estacionamiento del complejo vacío y el sol brillando sobre los árboles distantes. Abrí la puerta de la escalera y bajé las escaleras y salí.
Pasé el día en la ciudad preparando las cosas para mi nuevo lugar. La tienda de segunda mano local tenía un colchón inflable barato que compré, pero no venía con bomba. Cargué con otros elementos esenciales como enormes jarras de agua del tamaño de un galón y comida que fuera fácil de preparar o que no requiriera energía. Después de hacer un viaje o dos de regreso al complejo vacío, mi habitación estaba lo suficientemente decente como para que no tuviera que preocuparme por eso durante una semana más o menos. Lo único que no pude resolver fue la situación del baño, que requeriría que bajara las escaleras y saliera a la parte trasera frente al bosque. Iba a ir al sótano más tarde ese día, pero me quedé ocupado con otras cosas y cuando llegué, el sol ya se había puesto. Obviamente, esto no afectaría la iluminación real del sótano, pero no quería enfrentar lo que fuera que estuviera allí abajo y salir a la superficie en una noche completamente oscura. Además, quienquiera que estuviera allí abajo no parecía darse cuenta de mí ni de mi configuración y eso fue suficiente consuelo para mí como para dejar ese problema para otro día. Me aseguré de usar el baño de atrás antes de volver a subir a mi habitación. No quería tener que hacer la caminata en mitad de la noche otra vez. Mientras usaba el baño, miré hacia el bosque a varios cientos de metros de distancia. No estaba seguro de cuánto tiempo podría mantener la situación del apartamento abandonado, así que consideré brevemente la posibilidad de echar un vistazo al bosque como respaldo si me descubrían. De nuevo, esa sería otra tarea que guardaría para la luz del día. El bosque parecía tan aterrador como el sótano oscuro de abajo. Volví adentro, linterna en mano. Mientras me acercaba a la escalera, noté que en el suelo, había rayas oscuras de un líquido misterioso que bajaba por las escaleras. Las manchas mezcladas con el piso sin terminar parecían siniestras. Era difícil decir qué era exactamente, pero no me gustaba lo que estaba viendo. Apagué la luz cuando entré en la escalera, para no alertar a quien estaba abajo. Me aseguré de ser silencioso, pero mi ritmo era más rápido de lo que probablemente debería haber sido. Abrí la puerta del tercer piso y la cerré detrás de mí. Hice una rápida inspección del tercer piso como medida de seguridad, pero todo se veía como lo dejé. Estaba cansado de caminar tanto. Principalmente tener que llevar todas mis cosas y preparar mi habitación me quitaba toda la energía. Me acosté en mi colchón inflable y cerré los ojos, tratando de no pensar en nada mientras el sueño comenzaba a apoderarse de mi conciencia cuando un leve ruido me despertó. Era sutil, pero mi mente estaba en alerta máxima y pudo detectar movimiento allá abajo. Normalmente, no habría escuchado lo que fuera que estuviera hurgando allí abajo, pero como el complejo no tenía ventanas para aislar el ruido, podía escuchar claramente el sonido de alguien caminando. El arrastrar de pies no era terriblemente fuerte, pero lo que fuera claramente estaba abriéndose camino hacia el complejo. Lo que me preocupaba no era el ruido en sí, sino más bien cómo sonaban las cosas. Había un toque de sigilo en los movimientos. Como si quienquiera que fuera no quisiera ser detectado. Seguí los sonidos debajo de mí mientras yacía en la oscuridad. Perdí la noción de a dónde habían ido cuando estaban cerca de la escalera. Me senté en mi colchón y miré en dirección a la escalera. Había cerrado la puerta de las escaleras. Pensé. Había estado tan ocupado ese día, que era muy probable que lo hubiera olvidado. Me levanté lentamente, haciendo todo lo posible por hacer el menor ruido posible. En mi prisa, solo llevé mi linterna para guiarme por los pasillos oscuros. Rápidamente llegué a la puerta de la escalera y tiré del picaporte. Me había acordado. Respiré aliviado y apagué la luz. Me senté junto a la puerta, mis nervios se fueron alterando poco a poco. Necesito dejar de pensar demasiado, susurré mientras me sentaba en silencio después de pasar 15 minutos tratando de localizar el sonido debajo de mí. Estaba lista para levantarme y regresar a mi cama cuando un empujón del picaporte me sobresaltó. Alguien estaba afuera de la puerta. Un breve crujido en el picaporte me sacudió la ansiedad mientras estaba sentada en la oscuridad. Podía escuchar a alguien hablando consigo misma, pero el picaporte había dejado de temblar. Quienquiera que estuviera al otro lado había dejado de intentar entrar, pero todavía estaba afuera de la puerta. Miré la puerta, petrificada de lo que sucedería si la cerradura de la puerta ya no aguantaba. Sería solo otra persona como yo, buscando refugio y queriendo pasar la noche con un techo sobre su cabeza o era algo más. La persona que estaba al otro lado de la puerta salió casi inmediatamente, pero permaneció dentro del complejo. El miedo me agarró de esa puerta y no me permitió moverme. Estaba claro que en ese edificio había otro huésped no invitado, pero eso no duraría. Mientras me debatía sobre cómo proceder, escuché otro sonido, pero este no provenía del otro lado de la puerta,
sino de debajo de mí. El sonido penetrante de un grito llenó el complejo. Quienquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en los niveles inferiores comenzó a arrastrarse. Intentaron llegar al primer piso, pero pude escuchar una lucha y luego más gritos provenientes de la escalera. El sonido de la conmoción estalló. Los gritos de dolor y terror resonaron en la escalera, pero no por mucho tiempo. Los gritos murieron rápidamente y el sonido de algo siendo arrastrado se desvaneció lentamente hacia el sótano de abajo. No podía estar seguro, pero sonaba como si acabara de escuchar un asesinato. Me senté junto a la escalera toda la noche. Los ojos muy abiertos. No podía calmarme lo suficiente como para disfrutar del lujo del sueño. Cuando finalmente salió el sol, encontré el coraje para levantarme y dirigirme a mi habitación. No salí ese día a pesar de tener la urgente necesidad de usar el baño. Terminé usando una habitación vacía y la designé como mi área de baño hasta que descubriera cómo salir de este lugar. Tenía suficiente comida y agua para durarme un par de días, así que tuve tiempo para averiguar lo que quería hacer. Durante el día, el sueño finalmente me venció y me dejé llevar a un reino de paz, pero eso no duraría. Me desperté más tarde en el día. El sol estaba completamente oculto tras las nubes de lluvia y se oían fuertes truenos a lo lejos. Podía oír unas gotas que caían sobre el techo y el alféizar de la ventana, un preludio de lo que estaba por venir. El complejo estaba mucho más oscuro ahora. Necesitaba mi linterna para casi todo. El día solo iba a oscurecerse, así que tenía que decidir. Quedarme otra noche y esperar poder pasar desapercibido durante unas 10 horas más o escabullirme de allí. Cogí la pistola y decidí probar suerte. Empaqué todas las cosas que pude llevar de una sola vez y me dirigí a las escaleras. Me dirigí a la puerta y la abrí. Mi luz brilló en la espesa oscuridad de abajo. Me aseguré de comprobar que no había peligro antes de abandonar mi santuario. Bajé las escaleras lentamente. Hice todo lo posible por pasar por las escaleras de metal y al mismo tiempo hacer poco ruido. Completé lentamente el primer tramo de escaleras y nada parecía fuera de lugar. En el segundo piso, mis temores se habían confirmado. Podía ver marcas de arrastre que conducían a las escaleras con manchas que las acompañaban. Quería comprobar el segundo piso, pero mis nervios no me lo permitían. Las marcas de arrastre continuaban por el escalón dejando una espesa mancha de sangre y trozos de tripas. Esto no era solo un asesinato. Esto era una mutilación. Quien había hecho esto estaba perturbado y era la última persona con la que quería encontrarme en esta escalera oscura. Necesitaba irme. La lluvia había empezado a caer con fuerza. Me mojaría en cuanto pusiera un pie afuera, pero tenía que hacerlo. Estaba frustrado por esos nuevos acontecimientos, ya que no podría escuchar tan bien si algo se dirigía hacia mí. Me abrí paso hasta el primer piso, pero a mitad de camino, mi luz alcanzó algo al final de las escaleras que me detuvo en seco. De pie en la esquina de la escalera junto a la salida había una criatura absolutamente horrible encorvada. Mirando hacia la esquina. Mi luz solo captó la mitad inferior de la figura antes de apagarla, pero fue suficiente para que pudiera reconstruirla. El breve momento de horror reveló algo bloqueando mi salida. Si no hubiera estado de pie, habría dicho que era un cadáver podrido. La carne se desprendió de las extremidades que pude ver y el hueso pareció salir disparado de la columna vertebral inferior. No pude ver el resto y me alegro de no haberlo hecho. Contuve la respiración mientras mi corazón comenzaba a acelerarse. Estaba inmerso en la oscuridad con lo que fuera esta cosa a unos 4 metros de mí. La lluvia y los truenos continuaron afuera, afortunadamente ocultando mi sonido. No podía ver nada, pero lo poco que podía oír no sonaba como si se hubiera movido. Me quedé petrificado en las escaleras, sabiendo perfectamente que no iba a salir de allí de esta manera, al menos de una pieza. En momentos como este, uno no piensa con claridad. Solo puede pensar en sobrevivir y en nada más. Nunca había visto algo así antes. No estaba seguro de qué tipo de arma tenía o si afectaría a esta criatura de alguna manera significativa, pero no iba a probarla. Empecé a subir las escaleras hacia atrás torpemente. Tenía las manos ocupadas y mi pesada mochila dificultaba aún más el pedaleo antinatural hacia atrás. Intenté dar otro paso hacia atrás cuando mi zapato no pasó por el escalón y caí hacia atrás. Como reacción, dejé caer mi arma y mi linterna para sujetarme. Extendí la mano para alcanzar los pasamanos inexistentes para amortiguar mi caída. El ruido sordo de la pesada linterna en las escaleras de metal resonó fuerte mientras caía por las escaleras y resonó en el hueco de la escalera. Me quedé sin aliento. Una oleada de ansiedad y miedo inundó mi organismo.
Sin duda, había llamado la atención de lo que fuera que acechaba justo debajo de mí. Dejé caer mi mochila para aligerar mi carga y palpé a mi alrededor en busca del arma. Los gritos llenaron el complejo como un extraño giro de los acontecimientos, parecía que había asustado a lo que fuera que estuviera allí abajo. Podía oír movimientos debajo de mí. Su atención se centró brevemente en la linterna que se detuvo, lo que me dio un tiempo precioso para encontrar mi única arma para defenderme. Palpé a mi alrededor, mis manos acariciando el suelo, sintiendo las manchas aún húmedas de las marcas de arrastre de antes. Estaba tan concentrado en encontrar el arma que no me había dado cuenta de que la criatura ya no estaba interesada en la linterna y había comenzado a subir las escaleras. Finalmente sentí algo sólido y lo agarré con fuerza. Me tomó unos momentos orientarme con el arma, pero antes de que pudiera hacerlo, me derribaron al suelo. Inmediatamente, sentí un dolor agudo en mi costado mientras me atacaban. Podía sentir garras que comenzaban a cortar mi pelaje exterior y una fuerte presión en mi pecho. Apreté el cañón en la dirección en la que escuché chillidos y sentí algo sólido. Apreté el gatillo 3 veces y mi mano se apartó por la energía. Las ráfagas del arma iluminaron brevemente el área. Y destellos de imágenes acecharon mi visión. Pude ver brevemente en esos pocos momentos lo que parecía ser un demonio en descomposición. Fue tan rápido y tenía tanto dolor que no pude procesar todo en ese momento. La presión de mi pecho se alivió cuando parecía que había herido a mi atacante. Sin embargo, todavía escuché movimiento retorciéndose en el suelo y fuertes gritos horribles. Dejé el arma y mi mochila con cosas y corrí más allá de los sonidos de arrastrar los pies. Fui hacia las escaleras y subí lo más rápido que pude sin caer en la oscuridad. El dolor en mi costado pareció desaparecer a medida que la adrenalina comenzó a bombear en mi sistema. Llegué al primer piso y le di una patada a la linterna que había dejado caer antes. La recogí, la encendí y salí corriendo de allí. Salí del complejo con lo que fuera que todavía gritaba en mi interior. La cálida lluvia me empapaba lentamente a medida que corría más lejos. Los gritos nunca se detenían. Se amortiguaban a medida que me alejaba en la oscura noche lluviosa. Cuando me alejé una buena distancia, una parte de mí consideró mirar hacia atrás para ver si mi atacante demoníaco me perseguía, pero no mirar hacia atrás sería un riesgo que estaba dispuesto a correr. Historia 3. El payaso. Las siguientes publicaciones se encontraron originalmente en un foro de un sitio web popular y desde entonces han sido eliminadas. OP, 17 de junio del 21, hace varios meses, perdí a mi marido, que aparentemente murió mientras dormía. Me gustaría poder decir que parecía estar en paz cuando murió, pero la expresión de terror en su rostro cuando encontré su cuerpo sugiere lo contrario. Ahora bien, no soy médico. Y no he visto muchos cadáveres, así que supuse que su expresión espantosa era algo normal. Algo relacionado con las fibras musculares que gastaban sus últimas reservas de ATP para provocar una última contracción muscular, una última activación neurológica anormal que daba como resultado una última expresión facial extraña, pero ahora estoy empezando a pensar que podría haber habido otra razón más siniestra. Después de meses de duelo por su pérdida, decidí que finalmente era hora de comenzar a revisar las cosas de mi esposo. Para tener una sensación de cierre. Para seguir adelante con mi vida. Tal vez incluso intentar conocer a alguien nuevo. Mientras revisaba su mesita de noche, encontré un diario. Era escritor, aunque no muy bueno, y me dijeron que esto es algo normal en los escritores. A veces tenía sueños muy vívidos y tenía que anotarlos antes de que se le olvidaran. Relataré aquí sus anotaciones tal como están escritas en su diario. Sabiendo quién era y en qué creía, sé que eso es lo que él hubiera querido que yo compartiera sus reflexiones con el mundo, incluso si cayeran en oídos sordos. Pero antes de que sigas leyendo, hay una pequeña salvedad que debo mencionar. Tenía cientos de anotaciones en su diario y las leí todas. Tal vez para tener una mejor idea de quién era, tal vez porque estaba aburrida, o tal vez porque simplemente quería escuchar su voz de nuevo y leer sus palabras me permitió escucharlas. Escucharlo a él. De todas formas, la mayoría de las entradas son más bien mundanas, carentes de inspiración u originalidad. Pero hacia el final sus sueños comenzaron a volverse más lineales, casi como una serie de televisión, con un protagonista y un antagonista claros. Un principio, un medio y un final. Comenzaré a contar sus entradas por el principio, o al menos por lo que creo que es el principio. Entrada 1, estoy sentado en las gradas del gimnasio de baloncesto de mi escuela secundaria. Es exactamente como lo recuerdo.
Hay dos grupos de gradas a cada lado de la cancha, uno en el nivel inferior y otro en el nivel superior. Yo estoy en el nivel superior. El equipo de baile está haciendo algún tipo de actuación, pero no estoy prestando mucha atención porque mi amor platónico de la escuela secundaria, la llamaremos Angélica para proteger su identidad y porque era como un ángel para mí, está sentada justo frente a mí. Seguimos haciendo contacto visual. No sabía que él estaba enamorado de alguien en la escuela secundaria, pero estoy dispuesto a dejar que el pasado sea. Entrada 1, continuación, el equipo de baile finalmente terminó su actuación. Ahora estoy de pie, solo, en el medio de la cancha de baloncesto. El foco de atención está sobre mí. Mierda. Todavía estoy en ropa interior. Todo el público se ríe de mí. Me doy vuelta para correr, pero ahora estoy en el medio de nuestro campo de fútbol. Es nuestra graduación de la escuela secundaria. Entrada 2, vuelvo a estar en medio del campo de fútbol, pero ahora tengo los pantalones puestos, gracias a Dios, junto con mi birrete y mi toga. Toda nuestra clase de graduados está sentada en sillas plegables de plástico, todas prolijamente dispuestas en medio del campo de fútbol. ¿Por qué nos hicieron sentar aquí para nuestra graduación en pleno verano? De todos modos, el alumno que dio el discurso de despedida está en medio de un discurso de graduación. Y ahora la mejor estudiante de la clase, inicialmente una Poindexter arquetípica, con aparatos, anteojos, pecas y protector de bolsillo, se ha transformado en Angélica, porque eso es algo que, por supuesto, sucedería. No puedo dejar de mirarla a los ojos y apenas puedo procesar lo que está diciendo. Porque no puedo dejar de mirarla. Usa lentes de contacto o sus ojos son realmente tan cautivadores. Angélica se detiene en medio de su discurso y juguetea con el micrófono. No parece que salga ningún sonido de él. De todos modos, nunca escucho nada en mis sueños, así que es un poco extraño ver a otra persona en un sueño reaccionar ante la imposibilidad de escucharse a sí misma. De repente, alguien aparece junto al podio donde ella está parada. Reconozco a todos los demás en mi sueño, excepto a este extraño intruso. Él se inclina y le susurra algo. Ella asiente con la cabeza al misterioso invitado y se dirige a su asiento, que, como ya habrás adivinado, está justo a mi lado. ¿Eso significa algo? Tiene que significar algo. En el momento en que se sienta, el extraño intruso recoge el podio y lo lanza al cielo. Todos, incluido yo, miramos hacia arriba. Cuando vuelvo a mirar hacia abajo, el extraño intruso se ha transformado de un hombre de mediana edad corriente en un payaso, con todo y pelo rojo y rizado, una sonrisa desconcertante y dientes grandes y afilados. Creo que tenía ojos, pero no recuerdo cómo eran. ¿Pequeños puntos rojos que perforan la oscuridad? O tal vez eran grandes, amarillos y sin vida, ojos del tamaño de platos de comida que no podrían pertenecer a nada en esta realidad. Me aseguraré de mirar más de cerca la próxima vez, si tengo los medios para recordar. Entonces, una de las administradoras de la escuela se encargó de enfrentarse al payaso y echarlo del escenario. Mientras se acercaba, la mirada del payaso se desplazó lentamente del público al administrador. La intensa mirada del payaso derritió rápidamente su actitud confiada y de repente cambió de opinión. Como un perro con la cola metida entre las patas, lentamente comenzó a alejarse del payaso. Debió haber pensado que estaba a salvo porque le dio la espalda. Gran error. Rápidamente cerró la distancia entre ellos, la levantó, desencajó la mandíbula y la devoró entera. Me quedé completamente sin palabras. Y entonces recordé que estaba en un sueño. Cuando me desperté, estaba empapado en sudor. Anoche vi una película de terror sobre payasos, así que probablemente de eso se trate todo esto de los payasos. Por lo que sé, si estás leyendo esto, es por eso que lavé las sábanas. No porque realmente estuviera tratando de ser un mejor esposo, aunque realmente lo intento. Entrada 3, vuelvo a la cancha de fútbol y el payaso acaba de engullir al administrador. Salta del escenario y comienza a devorar a todos los que están en la primera fila, uno por uno. Me levanto para ver mejor. Apenas puedo distinguir un par de pies retorciéndose antes de que desaparezcan en la grotesca boca del payaso. Me vuelvo a sentar y me vuelvo hacia Angélica, que sigue sentada a mi lado. No parece molestarle en absoluto las atrocidades que suceden ante nuestros ojos. De hecho, nadie parece molestarse por el payaso hasta que se dan cuenta de que son los siguientes. Cuando me despierto, no estoy empapado en sudor, pero me duelen las manos. Creo que me agarré con fuerza a las mantas. Mientras dormía. Me pregunto cuánto tiempo estuvieron así mis manos atrapadas.
Nunca he tenido pesadillas con la misma película una tras otra y, sin duda, nunca he tenido una experiencia tan visceral durante mis sueños, y mucho menos sueños que suceden de forma lineal. ¿Hasta dónde puedo llevar estos sueños? ¿Podrían estar diciéndome algo? Son la puerta de entrada a la historia que me hará famoso. Entrada 4, vuelvo al campo de fútbol. El payaso ha terminado de devorar a todos los que están en la primera fila, aunque no parece que se haya comido a nadie, porque su gracioso chaleco a cuadros todavía le queda bien y su pajarita sigue milagrosamente sujeta alrededor de su cuello. Comienzo a contar las filas que hay entre él y yo. 21 filas entre él y yo. Dejé escapar un suspiro de alivio. Parece que el payaso me escuchó porque una vez que terminé de suspirar, me miró directamente. Hasta ese momento, en realidad no habíamos hecho contacto visual. Lo que es particularmente extraño es que todavía no sé cómo eran sus ojos, a pesar de hacer un esfuerzo consciente para notar su apariencia. Tal vez no había nada donde deberían haber estado sus ojos y mi mente solo está tratando de llenar los espacios en blanco. Lo que sí noté es que la motivación del payaso pareció cambiar. Al principio, parecía que estaba matando casualmente a los miembros de la audiencia, casi como si tuviera la tarea de matar a estas personas y fuera reacio a hacerlo, como si hubiera sacado la pajita más corta y estuviera a cargo de la limpieza en el pasillo 4. Ahora parece que está tratando de deshacerse de ellos rápidamente para poder llegar a mí más rápido, apresurándose a terminar el plato principal para poder llegar al postre. Digo esto porque después de que el payaso me miró las filas que estaban entre él y yo, rebotó un par de veces con sus enormes zapatos rojos y luego saltó 15 pies en el aire. Mientras estaba suspendido en el aire, comenzó a escupir fuego hacia las filas que estaban frente a mí. Las filas 2 a 15 de repente se llenaron de nada más que cuerpos carbonizados y sillas derretidas. Cuando desperté, habría jurado que olía a carne quemada y oí el sonido apagado de gente gritando. El olor duró solo unos instantes y el sonido de los gritos, menos aún. Entrada 5, solo he dormido 2 veces en los últimos 4 días. Son 2 sueños más. 2 filas más de gente muerta. 2 filas menos entre ese payaso, ese demonio o lo que sea, y yo. Tengo miedo de quedarme dormido porque cada vez que me duermo, otra fila de personas muere, cada vez más brutalmente que la anterior. Estoy empezando a temer que estos no sean solo sueños después de todo. Entrada 7, no sé cuánto tiempo llevo sin dormir. Intento mantener la calma y fingir que todo está bien porque nadie me creería si les dijera la verdad. Si les contara lo que realmente me está pasando. En el último sueño que tuve, traté de escapar, pero al final del pasillo donde estoy sentado, hay una cuerda de terciopelo rojo que actúa como un campo de fuerza y no puedo pasarla. Hay otra cuerda de terciopelo rojo al otro lado del pasillo y tampoco puedo pasarla. Traté de saltar sobre mi asiento, pero me desperté inmediatamente. No me atrevo a intentarlo de nuevo porque el payaso está ahora, sin duda, en la fila 19, esperando a que me quede dormido. Entrada 8, esta vez, mi sueño era diferente. Todavía estaba en mi graduación y las filas de cadáveres seguían allí, pero esta vez el payaso habló. Realmente escuché al payaso hablar. Con una voz gutural que me sacudió las entrañas, el payaso dijo, no puedes permanecer despierto para siempre. Luego levantó su mano derecha y decapitó a todos en la fila 19 con un movimiento rápido, mirándome fijamente a los ojos mientras los mataba. Me desperté llorando. Esto no me puede estar pasando a mí. Esto no puede ser real. Se trata de algún tipo de broma. Estoy participando en algún tipo de experimento psicológico extraño. Entrada 9, no puedo creer que me haya quedado dormida otra vez. La fila 20 está muerta. Mi fila es la siguiente. Temo que si me quedo dormida otra vez, tal vez no me despierte nunca. Entrada 10, aguanté 5 días con una combinación de café y bebidas energéticas antes de que mi cuerpo finalmente colapsara. Pensé que ese sería mi fin. En cambio, todo lo que hizo el payaso fue caminar tranquilamente hasta el comienzo de mi pasillo, levantar la cuerda de terciopelo rojo y luego bajarla detrás de él. Justo antes de que despertara, se dio la vuelta y me sonrió. ¡Qué sonrisa más horrible y retorcida! Entrada 11, el payaso se abrió paso lentamente entre todos los que estaban entre mí y el final del pasillo. Angélica, justo después de darse cuenta de que era la siguiente, se volvió hacia mí y comenzó a correr, pero fue inútil. Rápidamente le pasó la mano por la espalda y le sacó el corazón palpitante. Vi cómo la vida se le escapaba lentamente de los ojos y el ruido sordo de su cuerpo al chocar contra el suelo me despertó de mi sueño.
El olor de su sangre, ese olor tan familiar a cobre metálico, impregnó mis fosas nasales durante todo un día. OP, 18 de junio del 21, esa fue la última entrada en su diario. Sé lo que todos están pensando, comillas como no te diste cuenta de que algo no iba bien. Punto. Noté que algo no iba bien justo antes de que falleciera, pero no le di mucha importancia. Tenía algunos ataques de insomnio. A veces escribía mejor cuando no podía dormir. También era propenso a consumir mucha cafeína. Mucha cafeína. Decía que le ayudaba a liberar su mente y ser más creativo o algo así. No sé si este diario es real o si es solo una broma que montó por si moría joven. Tenía un sentido del humor un poco extraño. ¿Alguien ha experimentado algo así antes? OP, 19 de junio del 21, acabo de soñar que estaba en la graduación de la escuela secundaria. Estábamos en medio de un campo de fútbol y el alumno que dio el discurso de despedida estaba dando un discurso. Si alguien ha experimentado algo así, por favor, compártalo. OP, 20 de junio del 21, que alguien me ayude, por favor. Se lo pido. Historia 4. Mi sofá está respirando, te lo prometo, no estoy loca. Lo he visto con mis propios ojos, el sofá de mi sala de estar está respirando. Los cojines pulsan rítmicamente, expandiéndose y contrayéndose como si un par de pulmones invisibles estuvieran justo debajo de la tela. Me quedé allí mirándolo durante 3 horas esta mañana, tratando de convencerme de que era solo un truco de la luz. Una peculiaridad en mi visión, algo diferente de lo que parecía. Me levanté y me preparé una taza de café recién hecho y bien caliente, pero cuando tomé el primer sorbo, se había enfriado como una piedra, como si las horas hubieran pasado en cuestión de segundos. Sentía como si mis globos oculares estuvieran en llamas. Tuve que obligarme a parpadear para aliviar el escozor. Por lo que parecía ser la 100ª vez, me froté los ojos. No funcionó. Mi maldito sofá todavía respiraba. ¿Cómo es posible que un sofá respire? Es solo un mueble, un bulto de color castaño rojizo manchado con los restos de la cena del mes pasado. Me arrodillé al nivel del sofá y mis rodillas tocaron el suelo con un golpe sordo. Al poner la mano sobre la superficie, casi esperaba que se sintiera cálido, casi vivo. Pero, por supuesto, no. Es un sofá. La superficie de cuero estaba fría al tacto, pero palpitaba inconfundiblemente. Mi sofá respira. Ese mismo día escribí un correo electrónico a la empresa de muebles. Sé que han pasado 4 años desde que lo compré, dije, pero me gustaría que me devolvieran el dinero. El sofá está respirando. Nunca recibí respuesta de ellos. Decidí darles una calificación de 1 estrella en su sitio web. Me levanté de mi escritorio y cerré suavemente mi computadora portátil. Me aventuré a ir a la cocina a tomar una taza de café y me detuve en seco al pasar frente a la sala de estar. Mi sofá tenía un aspecto extraño. Casi parecía como si estuviera respirando. Me acerqué más. Sí, definitivamente respiraba. No tenía sentido. Era un sofá, ¿cómo podía respirar? Si aguzaba el oído, casi podía oírlo también, respiraciones suaves y sibilantes. No tenía sentido. Nada tiene mucho sentido para mí últimamente. Necesito café. ¿A dónde fue mi café? Solo lo estaba bebiendo. Esta mañana me desperté sobresaltada, 2 horas antes de que sonara el despertador. Tengo pesadillas, ¿sabes? Pesadillas terribles, horribles, en las que he cometido crímenes tan atroces que me da asco. Pensar que mi cerebro pueda inventar cosas así. Estaba sudando y me dolía la cabeza. El café solucionaría el problema. Debería prepararme un poco de café. Me encanta el café. Me quedé allí, en mi sala de estar, con una taza de café humeante en la mano, lo cual era extraño porque no recordaba haberlo preparado y, de todos modos, no me gusta mucho el café. Mis ojos se posaron en el sofá de mi sala de estar. Todavía estaba marrón. Todavía manchado. Todavía respiraba. Tomé un sorbo del asqueroso café, solo para escupir el sorbo en la taza, porque el café estaba helado. Dejé la taza en una mesa y caminé hacia el sofá. Me dejé caer sobre el cuero marrón desgastado, dejé que mi cuerpo se balanceara hacia arriba y hacia abajo, suavemente, con la respiración del sofá. Había una mancha roja. Parecía más grande que la última vez que la vi. Estaba creciendo. Y el sofá respiraba. Mi teléfono vibró con una notificación. Era la empresa de muebles. Hemos recibido su queja, decía, con palabras frías y clínicas. Extraño. No recuerdo haber presentado ninguna queja. Pero eso no era lo más inquietante. Debajo del mensaje había una imagen, una foto mía, sentada en el sofá, con la mirada perdida.
al frente y la mano apoyada en el cojín. El ángulo era extraño, un poco desviado, como si la hubieran tomado desde un rincón de la habitación. No había visto a nadie. Nadie había estado allí. Estaba segura de ello. Éramos solo yo y ese sofá. Solo éramos nosotros. Mi pulso se aceleró. Miré alrededor de la habitación, casi esperando ver a alguien acechando en las sombras, o observándome. Pero éramos solo yo, y el sofá. Yo y el sofá. El sofá y yo. Solo nosotros. Lentamente, volví a mirar el sofá. La mancha roja se había extendido, oscureciéndose y filtrándose más en la tela. Extendí la mano, medio aturdido, y toqué la mancha. Mis dedos se humedecieron y me levanté sobresaltado, limpiándome la mano en mis jeans. La noté pegajosa, casi caliente. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar la niebla. Pero los detalles seguían desvaneciéndose, como si mi mente estuviera luchando por mantener las cosas en su lugar. Creo que solo necesito un poco de café para aclararme la cabeza. En la cocina, oigo que el teléfono suena en mi bolsillo. El agua hierve en la tetera y contesto al tercer timbre. Comillas: hola señor, yo, soy el detective, del departamento de policía. Nos gustaría que viniera a la estación para hacerle algunas preguntas sobre una investigación en curso. Es importante que hablemos con usted lo antes posible. Qué gracioso. Porque me llamaba la empresa de muebles sí, por supuesto, balbuceé, intentando aclararme la garganta, con la mente todavía confusa. Dijiste, el departamento de policía. Sí, señor, yo. La dirección de la estación está en el correo electrónico que le enviamos. Lo esperamos aquí en la próxima hora, dijo la voz, con una precisión extraña, casi mecánica. Hubo una pausa y luego, en un tono más tranquilo, el detective agregó: por favor, no intente limpiar nada. La línea se cortó. Vertí el agua hirviendo de la tetera en una taza. Bebí un sorbo e hice una mueca al darme cuenta de que tenía un sabor metálico y más espeso de lo que debería. ¿No intentas limpiar nada? Volví a la sala de estar. La cabeza me daba vueltas y no quería nada más que echarme una siesta en mi sofá, que definitivamente no respiraba, no estaba manchado de sangre, no estaba vivo y no estaba listo para que yo echara una siesta. ¿Mi sofá está respirando? Había una mancha roja que no había notado antes. No sé cómo no me había dado cuenta, porque no solo ocupa la mitad del sofá, sino que además sigue húmeda. Una nueva oleada de náuseas me invadió. No recuerdo haber derramado nada. No recuerdo nada que pudiera dejar una mancha como esa. Y, sin embargo, allí estaba, extendiéndose, como un ser vivo, apoderándose de la tela centímetro a centímetro. Con mucho cuidado y con las manos temblorosas, alargo la mano hacia la cremallera de la funda del cojín. Al tirar de ella hacia atrás, dejo al descubierto un globo ocular. Parpadea y oigo que llaman a la puerta de entrada, pero no puedo abrirla porque cuanto más bajo la cremallera, más rostro descubro. Parpadea. Código Morse. ¿Desde cuándo entiendo el código Morse? Te dije que no intentaras limpiar nada, dice el ojo en silencio. Los golpes en la puerta se convirtieron en golpes fuertes y pude escuchar una voz apagada que me llamaba. Intenté gritar, pero se me cerró la garganta, como si algo me estuviera apretando desde dentro. El ojo se me puso lentamente rojo. Fui vagamente consciente de la mancha roja que crecía en mis vaqueros. Señor, yo se oí o una voz apagada desde la puerta, ahora una voz distinta, más grave, más enojada, como si quienquiera que estuviera afuera estuviera a punto de derribar la puerta. Necesitamos hablar con usted sobre la garantía extendida de su sofá. Dios, me duele la cabeza. Necesito un café. Ojalá mi esposa todavía estuviera aquí. Ella hacía el mejor café. Qué lástima que esté en el sofá. Quiero decir, muerta. Qué lástima que esté muerta. Abro la puerta. Hay un policía parado allí, pero puedo decir que en realidad es de la policía de muebles. Su ropa no me engaña, por favor, le suplico, dando vuelta mi taza y dejando que el café se derrame a sus pies. Mi sofá está respirando. Tienes que ayudarme. El policía que estaba detrás del sofá ladeó la cabeza y me observó con una mirada extraña y distante. Vi de reojo su placa. No decía departamento de policía, sino cumplimiento de normas de atención al cliente. Debajo, en letras más pequeñas, estaba el nombre de la empresa, Furniture Solutions, Inc. Sentí que me recorría el cuerpo un sudor frío. Señor, dijo con voz tranquila y mesurada, hemos recibido varios informes de problemas de mantenimiento inusuales. Ahora, si me deja entrar, echaré un vistazo al sofá. Quería
Protestar, decirle que no se trataba de un problema de mantenimiento, que necesitaba ayuda de verdad, no de un lacayo de la empresa. Pero cuando abrí la boca, no me salieron las palabras. En lugar de eso, simplemente di un paso atrás y le permití entrar. Se acercó al sofá y pasó los dedos por los cojines, siguiendo las líneas por donde se había extendido la mancha. Se inclinó para inspeccionarla y luego presionó la oreja contra la tela. Se me revolvió el estómago cuando asintió, como si pudiera oír algo que yo no podía oír. Está respirando bien, murmuró. Es un caso clásico. Deberías habernos llamado antes. Comillas, caso clásico, repetí con la voz entrecortada. Sí, dijo, enderezándose. Oye, ¿no crees que podría tomarme una taza de café mientras estoy aquí? Yo lo miré. Me dolía tragar. No tengo café, lo siento. Nunca lo compro, no me gusta. Visiblemente decepcionado, metió la mano en su chaqueta y sacó un bisturí. Con un movimiento experto, comenzó a cortar a lo largo del borde del cojín. La tela se despegó, revelando algo suave y rosado y perturbadoramente vivo debajo. Cariño, no podía sentir las palabras en mi garganta, pero la voz que las decía era inconfundiblemente la mía. Oh, cariño, te extrañé tanto. Me arrodillé para quitarle la tira de cinta adhesiva negra de los labios. Noté que tenía las muñecas en carne viva debido a la cuerda que las unía. La amaba tanto. Casi sentía como si sus muñecas fueran mías, sentía que mis propias muñecas estaban unidas ahora. Así de fuerte era nuestro vínculo. Todavía tenía los ojos cerrados. Supongo que estaba echando una siesta. Después de todo, era un sofá muy cómodo. Voy a prepararle una taza de café para cuando se despierte. Así podré contarle lo cansado que estaba esta mañana. Casi pensé que el sofá respiraba. Historia 5. Mi amiga y yo fuimos a acampar a Red River Gorge. Algo nos estaba siguiendo. El año pasado, mi amigo Alex y yo fuimos a acampar a Red River Gorge. Nunca regresó. La policía dice que me inventé lo que pasó, una forma retorcida de afrontar su pérdida. Creen que fue un accidente o que tal vez estoy ocultando alguna horrible verdad. Pero yo sé lo que vi allí. Sé que hay algo en esos bosques, una criatura, un monstruo. Está ahí, escondido en las sombras, observando, esperando. Todavía puedo oír el crujido de las hojas y la forma en que la noche parecía respirar a nuestro alrededor. Comenzó como una caminata perfecta de otoño, con el bosque brillando rojo y dorado bajo el sol poniente. Pero cuando cayó la oscuridad, no estábamos solos. Pensamos que eran solo nervios o nuestra imaginación desbocada en el silencio, pero eso fue antes de que la cosa en el bosque comenzara a acecharnos. Era pasada la medianoche cuando lo oí por primera vez, un leve susurro, casi como de pasos, que rodeaba el campamento. Abrí los ojos y miré a Alex, que estaba tumbado en su saco de dormir, mirando fijamente los árboles con los ojos muy abiertos. Su respiración era superficial, apenas un susurro por encima de las brasas crepitantes de nuestro fuego. ¿Has oído eso?, murmuró con voz temblorosa. Asentí, con la garganta demasiado apretada para responder. Nos sentamos lentamente, escudriñando la oscuridad, tratando de convencernos de que era solo un ciervo o un mapache. Pero los sonidos eran demasiado cautelosos, demasiado deliberados, como si lo que estuviera ahí afuera supiera exactamente dónde estábamos. Entonces, tan rápido como había empezado, el susurro se detuvo. El silencio volvió a llenar el aire, denso y opresivo. Esperamos, con los oídos alerta, pero no había nada. Alex exhaló, sus hombros se relajaron mientras murmuraba algo sobre volver a dormir. Pero no podía quitarme la sensación de que lo que fuera que había estado allí todavía estaba observando, acechando más allá del alcance de la luz de nuestro fuego. Por la mañana, el miedo se había desvanecido, casi como una pesadilla que no se había acabado de concretar. La luz dorada del sol se filtraba entre los árboles, tiñendo el bosque, de un cálido resplandor que hacía que todo pareciera seguro de nuevo. Alex y yo intercambiamos sonrisas inquietas mientras preparábamos nuestro equipo, ignorando los extraños sonidos de la noche anterior. Tal vez nos habíamos asustado demasiado, era fácil dejar que la oscuridad te jugara una mala pasada. Esa mañana decidimos tomar el sendero Auxier Ridge Trail, conocido por sus vistas panorámicas y sus acantilados irregulares. El sendero parecía la manera perfecta de poner los pies en la tierra y dejar que la belleza del desfiladero borrara la sensación inquietante que aún persistía. Caminamos por el estrecho sendero, riéndonos de nuestra paranoia compartida, disfrutando del crujido de las hojas bajo nuestros pies y del aire fresco del otoño. Cuando llegamos a un claro, nos detuvimos para contemplar la vista.
El desfiladero se extendía abajo, una impresionante cascada de rojos intensos y verdes profundos. Por un momento, nos pareció que habíamos escapado de la oscuridad que nos había rozado la noche anterior. Pero a medida que continuamos por el sendero, una sensación persistente volvió a apoderarse de nosotros. El bosque estaba demasiado tranquilo, sin pájaros, sin viento, solo el sonido de nuestros pasos resonando entre los árboles. Al doblar una curva, el sendero se adentraba en un denso bosque y la reconfortante luz del sol se desvanecía bajo el espeso follaje. Las sombras se extendían por el suelo y sentí un escalofrío que me pinchaba la piel. Traté de evitar la sensación que me recorría la columna, pero entonces la oí, un leve movimiento entre las hojas, no muy lejos. Me detuve y agarré a Alex del brazo. ¿Escuchaste eso? Susurré, mi voz apenas sonaba firme. Alex hizo una pausa, escuchó y luego se encogió de hombros, dándome una sonrisa tranquilizadora. Probablemente sea un ciervo, o tal vez un zorro, dijo, apretándome el hombro. Este lugar está lleno de vida salvaje. No te preocupes. Asentí, pero algo en el sonido me pareció extraño. Mientras avanzábamos, no dejaba de mirar por encima del hombro y captaba el más mínimo indicio de movimiento en la distancia. El susurro comenzó de nuevo, más cerca ahora, y parecía seguirnos, deteniéndose cuando lo hacíamos y retomándose cuando caminábamos. Fuera lo que fuese lo que había allí, no estaba de paso, sino que nos seguía, y cada paso me provocaba una nueva oleada de terror en la columna vertebral. Después de otra hora de caminata, llegamos a una cueva natural poco profunda, un lugar perfecto para acampar y pasar la noche. La pared rocosa que había sobre nuestras cabezas ofrecía algo de refugio y la zona parecía aislada. Alex se dispuso a recoger leña mientras yo desempacaba nuestro equipo y ordenaba nuestras cosas para que el espacio fuera lo más cómodo posible. Mientras terminaba de desenrollar los sacos de dormir, oí el crujido de las hojas a lo lejos. Suponiendo que era Alex, que regresaba, volví a mi trabajo, pero los pasos sonaban extraños, ligeros, casi fugaces, como si algo o alguien estuviera corriendo entre los árboles. Entonces, tan repentinamente como habían empezado, los pasos se interrumpieron y desaparecieron en el silencio. Unos momentos después, Alex apareció en dirección contraria, cargando otro paquete de leña. Estaba silbando, completamente imperturbable. Mi corazón dio un vuelco. Fuera lo que fuese lo que se había estado moviendo allí, no había sido el hola. ¿Está todo bien?, preguntó al notar mi expresión mientras dejaba caer la leña junto al fogón. Alex, escuché pasos, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Justo ahora. Pensé que eras tú, pero venían de la otra dirección. Y salieron corriendo justo antes de que llegaras. Enarcó una ceja y miró por encima del hombro hacia el bosque que se oscurecía, y luego volvió a mirarme con una sonrisa tranquilizadora. Sara, probablemente sea solo un animal. Este lugar está lleno de ellos. Te estás asustando. Negué con la cabeza y moví las manos nerviosamente. Mientras intentaba explicarme, no, era diferente, Alex. Sonaba como si alguien nos estuviera siguiendo. Primero en el camino, ahora aquí. Mi voz se quebró y podía sentir que mi pulso latía con fuerza. Alex se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Oye, mira, me dijo con voz tranquila. Aquí solo estamos nosotros, ¿vale? Mantendré el fuego encendido esta noche. Sea lo que estés oyendo, te prometo que no es nada que no pueda explicarse. Pero mientras lo decía, pude ver un destello de duda en sus ojos. Y mientras la luz del fuego danzaba sobre la entrada de la cueva, las sombras parecieron extenderse un poco más allá. Después de terminar nuestra escasa cena, Alex se ocupó del fuego y apiló unos cuantos leños más grandes sobre las brasas para que siguiera ardiendo durante la noche. El calor y el sonido crepitante constante, junto con el cielo despejado y estrellado sobre nosotros, calmaron mis nervios. Poco a poco, me quedé dormida, la tensión del día se fue disipando a medida que el sueño se apoderaba de mí. No sé cuánto tiempo estuve dormida cuando sentí una mano sacudiendo mi hombro. Abrí los ojos de golpe y allí estaba Alex, con los ojos muy abiertos. Susurrando con urgencia oí algo, dijo, apenas por encima de un murmullo. Sonaba como si alguien estuviera rompiéndose algo. Ahí entre los árboles, señaló el borde del campamento, con voz tensa pero firme. Sentí un escalofrío y, de inmediato, mi mente recordó los pasos susurrantes que había oído antes. Todos los nervios de mi cuerpo estaban en alerta máxima mientras me sentaba y observaba los bordes oscuros de los árboles. Alex tenía su linterna, cuyo haz atravesaba la oscuridad y se movía de un lado a otro mientras escuchaba, escudriñando las sombras.
Por un momento, todo quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Luego, justo detrás del círculo de luz, creí oír un leve susurro, apenas perceptible, como si algo se moviera entre la maleza pero intentara permanecer oculto. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió rápida y superficial. Alex y yo intercambiamos una mirada y, en sus ojos, pude ver que ya no lo descartaba como un simple animal. Algo había allí fuera. Quédate aquí. Mantén la luz encendida, susurró Alex, agarrando uno de los leños que ardían lentamente. Apagó la linterna y señaló con la cabeza hacia el borde del bosque. Voy a acercarme, a ver si puedo pillarlo desprevenido. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía mi linterna con firmeza en el lugar que él había señalado, iluminando el borde de los árboles. Alex se deslizó colina abajo en silencio, moviéndose justo al borde del alcance de mi luz. Apenas podía distinguir su figura mientras se acercaba a los árboles y luego, en un movimiento rápido, se adentró en las sombras. De repente, se oyó un fuerte crujido y lo que fuera que había estado acechando allí se adentró en el bosque. Alex volvió a encender su linterna, cuyo haz rebotó violentamente mientras corría tras ella. Mi luz captó un destello de movimiento, solo por un segundo, pero fue suficiente. Vi una figura, apenas visible, vestida con ropa oscura de tonos tierra, que desaparecía entre los árboles. Alex. Detente. Vuelve, grité con la voz entrecortada. Pero él ni siquiera se dio la vuelta. Siguió persiguiéndome, su luz destellaba esporádicamente entre los árboles densos y se hacía más tenue con cada paso. Me esforcé por escuchar, conteniendo la respiración, pero después de unos momentos, sus pasos se desvanecieron en la nada, dejándome solo con el sonido de los latidos de mi propio corazón resonando en el silencio. La espera se me hizo eterna, cada segundo se hacía más largo que el anterior. El bosque estaba en silencio, el fuego crepitaba suavemente a mi lado. Entonces, por fin, lo vi, la linterna de Alex, un haz constante que atravesaba la oscuridad, apuntaba directamente hacia mí. Al principio me invadió un sentimiento de alivio, pero rápidamente se desvaneció cuando me di cuenta de que no decía nada. Simplemente siguió caminando, con la luz fija en mí. Cada vez más cerca, Alex, llamé, entrecerrando los ojos, intentando distinguir su rostro más allá del haz cegador. Pero no respondió. La luz permaneció sobre mí, firme, sin parpadear, iluminando cada centímetro de mi cuerpo mientras él permanecía oculto en las sombras. Una extraña inquietud se apoderó de mí y me apretó el pecho. El corazón me latía con fuerza mientras me obligaba a preguntar. Alex. ¿Estás bien? Nada. Solo el haz de luz, agudo e inflexible, que me mantenía atrapada en su resplandor. Me moví incómoda, con los nervios a flor de piel. Sentía que algo iba terriblemente mal y se me retorcía el estómago con un miedo que no podía explicar. Entrecerré los ojos, intentando ver más allá de la luz, pero lo único que pude ver fue ese haz de luz, enfocado únicamente en mí. Alex, esto no tiene gracia, grité con voz temblorosa. Sentía que las lágrimas me escocían en los ojos y una sensación de terror me arañaba las entrañas. El silencio era sofocante y el haz de luz de la linterna seguía fijo en mí, inflexible, como si me estuviera estudiando. Entonces, justo cuando mi miedo empezó a convertirse en pánico, la luz se apagó. Parpadeé y mi visión se nubló en la repentina oscuridad mientras mis ojos luchaban por adaptarse. Las sombras danzaban en el borde de la luz del fuego y los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Respiré con dificultad y el pecho se me apretó por el miedo cuando por fin mi visión se aclaró. Y entonces lo vi. La figura que estaba allí, apenas visible en el tenue resplandor del fuego, no era Alex. La forma no era la adecuada. Demasiado alta, demasiado inmóvil. Se cernía sobre mí, silenciosa y sin pestañear, observándome con una intensidad antinatural. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no era mi amiga a la que había regresado. Me temblaban las manos y me tambaleé hacia atrás, todos mis instintos me gritaban que corriera, pero no podía apartar la vista de aquella figura oscura, clavada en el lugar por un terror tan profundo que me dejó paralizada. Me quedé paralizada, con la mente acelerada, pero el cuerpo inmóvil mientras la figura se demoraba un poco más allá de la luz del fuego, una sombra silenciosa y descomunal. Cada parte de mí gritaba que corriera, pero la oscuridad que nos rodeaba parecía demasiado vasta, demasiado llena de horrores desconocidos. Y el pensamiento de lo que podría haberle hecho a Alex me mantuvo allí, atrapada en una especie de terror que me devoró por completo. La criatura se agachó y su rostro finalmente captó el resplandor del fuego.
Se me retorció el estómago al observar sus rasgos, no era un hombre. El rostro que me devolvía la mirada era alargado y estirado, más animal que humano, con un hocico parecido al de un perro cubierto de un espeso pelaje marrón oscuro. Y mayúscula. Esos ojos, dos orbes enfermizos y amarillos que reflejaban la luz del fuego con un brillo antinatural. La comprensión me golpeó como una bofetada fría. El color marrón que había visto antes no era ropa. Era piel. Esa cosa nunca había sido humana. Horrorizada, me di la vuelta, me subí la manta hasta la barbilla y me acurruqué sobre mí misma como si pudiera protegerme de algún modo. Me quedé allí. Temblando, esperando lo inevitable, la embestida, el dolor agudo de las garras o los dientes. Pero no pasó nada. La criatura se quedó allí, agachada, observándome en silencio. El tiempo parecía extenderse, cada segundo parecía una eternidad mientras yo temblaba bajo mi manta, respirando con dificultad, con la mente al borde de quebrarse. Pero aún así, no se movía. Simplemente se quedaba allí. Vigilándome, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de borrar de mi mente el rostro de la criatura, pero esos ojos, ese brillo enfermizo, amarillo, penetrante y sin pestañear, se habían quedado grabados en mi memoria. Se quedó allí durante horas, agazapado justo al borde de la luz del fuego, observándome en un silencio que parecía consumirme por completo. Cada segundo se alargaba y se retorcía, cada latido del corazón parecía que podría ser el último. El terror era tan intenso que pensé que podría matarme allí mismo, en la oscuridad. Me quedé allí temblando, agarrando la manta como si pudiera protegerme, con la mente sumida en un miedo infinito. Pero la criatura no se movió. Se quedó allí, con los ojos clavados en mí, estudiándome con una paciencia que, de algún modo, era peor que todo lo que hubiera podido hacer. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, lo oí moverse. Mi corazón latía con fuerza mientras lo escuchaba levantarse, su enorme figura apareciendo en el tenue resplandor del fuego. Por un terrible momento, pensé que venía hacia mí. Pero luego, lentamente, se dio la vuelta y oí que sus fuertes pisadas se alejaban. Cada una de ellas como una pequeña misericordia. Solo cuando el bosque volvió al silencio me atreví a abrir los ojos, con el corazón todavía acelerado mientras miraba fijamente el bosque vacío, demasiado asustado para moverme, demasiado entumecido para comprender que había sobrevivido a la noche. Me quedé acurrucada, agarrada a la manta, escuchando cada pequeño sonido, cada crepitar del fuego que se apagaba. Parecía que pasaron horas hasta que finalmente tuve el coraje de darme la vuelta y mirar hacia el lugar donde la criatura se había agazapado, observándome. Levanté lentamente la cabeza y miré por encima del hombro. Ya se había ido. El sol estaba empezando a salir, arrojando una luz suave a través de los árboles, una luz que parecía salvación. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Sintiendo que todo mi cuerpo comenzaba a liberar el terror que se había apoderado de mí. Esa cosa, fuera lo que fuese, me había mantenido paralizada por el terror durante más de 4 horas. Las horas más largas y horribles de mi vida. En cuanto el bosque estuvo lo suficientemente iluminado, me puse de pie a toda prisa. Ni siquiera me molesté en buscar el lugar para acampar, dejé todo atrás y eché a correr por el sendero. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina se disparaba y las lágrimas corrían por mi rostro mientras corría. No miré hacia atrás, no podía. Todo lo que sabía era que tenía que alejarme lo más posible de ese lugar. Las ramas me arañaban los brazos y las raíces se me enganchaban en los pies, pero nada me detenía. El miedo me empujaba hacia adelante y cada paso me alejaba más de la pesadilla a la que, de algún modo, había sobrevivido. Mientras avanzaba a toda velocidad por el sendero, con la vista nublada por las lágrimas, me topé de repente con un par de excursionistas que subían por la misma dirección que yo había venido. La visión de otras personas, personas reales, humanas, casi me derrumbó. Me desplomé ante ellos, temblando, mi cuerpo cediendo al peso del miedo y el agotamiento. Los excursionistas se acercaron corriendo, con el rostro alarmado, y se arrodillaron a mi lado. Me preguntaron qué había pasado, si estaba herido, pero no podía hablar. El terror ahogaba mis palabras, las imágenes de la noche todavía eran demasiado crudas, demasiado vívidas. Me quedé allí sentado, jadeando, tratando de estabilizar mi respiración, hasta que finalmente el nudo en mi garganta se aflojó lo suficiente para poder hablar algo atacó a mi amigo Alex, susurré, mi voz apenas audible. Los excursionistas intercambiaron una mirada, una mezcla de preocupación e incredulidad, pero no me preguntaron nada.
Uno de ellos me ofreció una botella de agua y, después de unos momentos, me guiaron de regreso por el sendero. Cada paso era una agonía, mi cuerpo pesado por la conmoción y el miedo de lo que había soportado. Tardé 2 horas en llegar al estacionamiento, 2 horas en las que miré hacia atrás por encima del hombro más veces de las que podía contar, temiendo volver a ver esos ojos amarillos enfermizos observándome. Cuando finalmente llegamos al estacionamiento, subí a mi auto, con las manos todavía temblando mientras agarraba el volante. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí directamente a la estación de policía más cercana, con el miedo todavía fresco en mi mente mientras me preparaba para presentar mi denuncia. Después de presentar mi informe, los agentes intercambiaron miradas cautelosas antes de que uno de ellos me pidiera que los acompañara de vuelta al campamento. No lo dijeron directamente, pero lo pude ver en sus caras, no creían ni una palabra de lo que había dicho. Para ellos, yo era solo una chica angustiada, que tal vez imaginaba cosas después de una noche traumática. Pero a pesar de su incredulidad, accedieron a investigar. Un oficial me acompañó de vuelta por el sendero, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Cuando llegamos al campamento, les mostré el lugar por el que Alex se había adentrado en el bosque y el lugar donde lo había visto por última vez. El oficial miró a su alrededor, tomando notas, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Finalmente asintió y dijo que abrirían una investigación sobre la desaparición de Alex. Pero por su tono, me di cuenta de que no esperaba encontrar nada. Mientras me acompañaba de vuelta al aparcamiento, mis ojos se dirigían constantemente a los árboles circundantes, cada hoja que crujía y cada rama en sombra. Me provocaba una nueva oleada de terror. Casi esperaba ver a esa criatura acechando, observando, esperando para atacar. Pero el bosque permanecía inmóvil, extrañamente silencioso mientras caminábamos. Cuando finalmente llegamos al estacionamiento, subí a mi auto, obligándome a respirar, a concentrarme. El oficial me hizo un último gesto con la cabeza y me recordó que llamara si recordaba algo más. Pero apenas lo escuché. En cuanto pude, giré la llave, salí del estacionamiento y conduje a casa, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Lo único que podía pensar era en Alex, perdido en algún lugar de ese bosque, y en lo que se lo había llevado. La llamada llegó al día siguiente. Apenas pude animarme a contestar, una sensación de malestar se retorció en mi estómago cuando la voz del oficial llegó a través de la línea, tranquila y experimentada. Habían encontrado el cuerpo de Alex en la base de un acantilado. Dijo que había sido una caída larga y que el cuerpo de Alex había quedado muy destrozado por el impacto. Me sentí entumecida y apenas podía recordar las palabras mientras escuchaba. Mi mente se apresuró a recordar a la criatura que había visto. Sus ojos amarillos brillando a la luz del fuego, la forma en que nos había acechado entre los árboles. Intenté contárselo de nuevo, hacerles entender que lo que le había pasado a Alex no era solo una caída. Les conté sobre el monstruo, sobre cómo lo había perseguido hasta el bosque. Pero lo desestimaron con la misma rapidez que antes. El tono del oficial era comprensivo pero firme. Allí muere gente todos los años, dijo. Los acantilados son empinados y, por la noche, es fácil perder el equilibrio. Él no me creería. Ninguno de ellos lo haría. Para ellos, la muerte de Alex era solo otro trágico accidente, un caso cerrado. Pero yo sabía la verdad. Algo nos había perseguido, algo que había empujado a Alex al borde del abismo. Al colgar, una sensación de vacío se instaló en mi pecho. Me quedó la terrible certeza de que el monstruo de aquellos bosques todavía estaba ahí, acechando, esperando a quien fuera lo suficientemente desafortunado como para cruzarse en su camino. Darles la noticia a los padres de Alex fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. El rostro de su madre se contrajo de dolor cuando las palabras salieron de mi boca y se desplomó, sollozando. Incapaz de soportar el peso de la pérdida. Su padre se quedó mirándome, con una expresión oscura y acusadora, como si de alguna manera pensara que yo era la culpable. No pude encontrar las palabras para defenderme, aunque tampoco hubieran servido de nada. Yo había estado allí y Alex no había vuelto a casa. Eso era todo lo que importaba. Desde ese día, no he podido poner un pie en un sendero. La idea de volver a estar en el bosque me pone los pelos de punta, e incluso la visión de un bosque a lo lejos me pone los pelos de punta. Tampoco puedo dormir, no en paz. Cuando cierro los ojos, estoy de nuevo en el campamento, bajo esa luna cruelmente brillante, con la criatura agazapada justo al borde de la hoguera, mirándome con esos ojos amarillos enfermizos. A veces, me quedo despierto.
preguntándome por qué me dejó ir. Porque no me mató cuando tuvo la oportunidad. La pregunta me carcome, pero sé que nunca tendré una respuesta. Todo lo que sé es que está ahí afuera, esperando en la oscuridad.